minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Bueno, este año 2025 como un año decisivo. Y yo creo verdaderamente que va a ser un año decisivo en lo que es el tiempo final en el cual estamos viviendo. El pueblo de Dios está viviendo un tiempo final a la venida de Cristo por segunda vez a esta tierra. Primeramente, antes de comenzar el mensaje, podemos decir que estamos agradecidos a Dios porque el Dios que tú y yo conocemos es un Dios de milagro. Dios es un Dios de milagro, es un Dios de maravilla, es un Dios que cuando menos creemos y lo pensamos, Él está trabajando. Dice que cuando Él queda en silencio, dice un canto, es porque está trabajando. Cuando Él queda en silencio, es porque algo va a hacer. Y muchos hermanos, le doy las gracias a todos los hermanos de esta iglesia, de otras iglesias también aquí en Costa Rica, que yo le decía que oraran por que la esposa mía pudiera venir, la hija mía pudiera venir. Salir de Cuba, vuelvo y repito, es un milagro del Dios del cielo. Eso es un milagro de Dios, poder salir de ahí. En ese viaje, yo digo, bueno, Dios prepara a las personas. La esposa mía nunca había llegado a enfrentarse a un aeropuerto, tuvo que coger en el primer viaje 4 aviones para poder llegar a Nicaragua. De La Habana a Colombia, de Colombia a Perú, de Perú a El Salvador, del Salvador a Nicaragua para poder llegar. Y después ahí tomaron un carro que lo llevaba hasta la frontera y el sábado que pasó, Jadiel y yo estuvimos allá en la frontera, casi en el momento que ellos estaban llegando ahí. Y para gloria de Dios, ella pudo llegar a este país sana y salva, sin ningún tipo de problema, porque Dios es el Dios del tiempo, el Dios de los milagros. ¿eh? Me decía ella cuando estaba allá, me decía, ¿será que estoy aquí de verdad? ¿O será que esto es un sueño? ¿Eh? Entonces, podemos ver que Dios es misericordioso con sus hijos. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué, ¿qué cosa? Mi misericordia. Y déjenme decirle, aunque en este tiempo final de la historia de esta tierra van a venir momentos difíciles para su pueblo, porque van a venir tiempo difícil para sus hijos y para su pueblo, pero Dios está diciendo, yo no te voy a dejar solo, yo no te voy a desamparar, yo voy a estar contigo. Donde quiera que tengas que pasar, yo voy a estar a tu lado. Porque la pregunta es, ¿el padre terrenal abandona a su hijo? Nunca. Los padres que son padres buenos nunca abandonan sus hijos. Y nuestro Padre Celestial es un Padre excelente, bueno en gran manera. Y Él nunca abandona a ninguno de sus hijos. Por eso te digo en esta mañana, si estás pasando por algún momento difícil, la solución es Jesucristo. Si estás pasando por algún momento
en tu vida donde puede estar faltando dinero, donde puede estar faltando cualquier cosa, la solución es Jesús. Cristo dijo en el libro de San Juan, de San Mateo, no, San Juan, que tenía la Biblia en San Mateo también, porque vamos a analizar un texto bíblico ahí también. San Juan, capítulo 14, Cristo dijo allí lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Dijo así a los discípulos, pero que vivían en aquel tiempo, pero que vivimos en el tiempo final de la historia. Este tiempo final de la historia es un tiempo más difícil que el tiempo aquel. Fíjense que Cristo dijo, si el Hijo del Hombre, el Padre, el Hijo del Hombre no interviniese en la tierra, no quedaría ser humano sobre este mundo. Y él dijo en el capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ahora, ¿por qué dijo que no nos turbáramos? Primeramente, Él va a estar a nuestro lado. ¿Para qué? Para darnos fuerza, para darnos valentía, para poder llegar al objetivo que tenemos en este mundo. Y en el versículo 2 dijo, en la casa de mi Padre, ¿qué dijo? Muchas moradas hay. Quiere decir que en el reino de los cielos, tú y yo tendremos moradas preparadas para habitar allí, para habitar, para poder vivir un mundo feliz. Hermano, le puedo decir, en esta tierra no hay lugar que sea perfecto, ni que sea bueno en gran manera. Porque cuando entró el pecado, entró el sufrimiento, entró el dolor, entró la enfermedad y entró también la muerte. Pero Jesús venció todas estas cosas y ahora le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Tienes alguna preocupación? Hay que ponérsela a Dios en las manos de Dios. Hay que tener en su casa, en su hogar, un rincón donde usted ore a Dios. Ahí en mi casa yo tengo, donde estoy viviendo ahí, yo tengo mi lugar donde orar. Yo digo, Señor, tú sabes que todas las mañanas estoy en este lugar que orando y pidiéndole a Dios, depositando nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de quién, de nosotros. Y si decimos y predicamos que tenemos un Padre que es el dueño de todo, va a llegar un momento en la vida que eso que usted predicó, Dios lo va a pasar por ahí y usted va a decir, se va a acordar, pero tú no predicabas que tú tenías un Padre que era el dueño de todo. Ahora tienes que creerlo. Ahora yo te voy a pasar por aquí para que tú lo creas. Pero ese Padre no nos abandona. Ese Padre está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice el verso 2 de Juan capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo los hubiera dicho. Voy a decirles algo.
¿Qué tiene que ver con esto que estoy hablando de las muchas moradas? Yo en lo personal he podido ver alguna cita del Espíritu de Profecía y dice la hermana White que las moradas que abandonaron allá, los ángeles que cayeron, ¿eh? Son moradas que están preparadas para hijos de Dios. Y yo digo, aunque sea en el último coche del tren, pero debemos tratar de tomar ese último coche del tren para poder estar donde, allá en el reino de los cielos, porque son cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que ni aún, dice, ha subido al pensamiento humano lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero en esta mañana yo quiero poder hablar un poquito de cómo podemos llegar allí. Porque todavía estamos ¿dónde? En esta tierra. ¿Cómo podemos llegar allí? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Yo he tomado este pasaje bíblico que está en San Mateo capítulo 14, porque ahí hay lecciones importantes que nos hablan cómo podemos llegar allí. Ahí hay lecciones sumamente importantes. San Mateo capítulo 14 a partir del verso 23. Este pasaje se ha predicado mucho de él, se ha hablado mucho de él, pero es un pasaje que encierra lecciones sumamente importantes. San Mateo 14, versículo 23. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y sigue diciendo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era, ¿qué cosa? Contrario. Ahora, vamos a hacernos una pregunta. Vamos un momento a analizar ese versículo 24. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué dice que estaba haciendo la barca? Estaba azotada. ¿Por quién? Por las olas. Porque el viento era, ¿qué cosa? Contrario. La pregunta es, cada persona que vive en este mundo, cada persona que vive en este planeta Tierra, ¿no está siendo hoy en día azotado por las olas, por el mar, por el calor, por el hambre, por la miseria, por la enfermedad, por el sufrimiento, otros por la separación de la familia, otros en este momento caminando carreteras, caminando para poder llegar a la tierra que dicen que es la Canaán, pero eso no es la Canaán. A Estados Unidos. Yo recuerdo cuando yo venía de Nicaragua para acá, como por la carretera 3 de la madrugada, 4 de la madrugada, nosotros veníamos en un carro, Jadiel y yo, y venían personas caminando a esa hora, solitos, caminando, buscando algo mejor. Pero, mis queridos hermanos, el algo mejor es en el reino de los cielos. Es en el reino de los cielos. Y dice que la barca estaba en medio del mar azotada. Las vidas de nosotros hoy en día andan de esa manera, azotadas por las olas, porque el viento era, ¿qué cosa? Contrario. La pregunta es,
Los adventistas del séptimo día, tienen completamente el viento contrario. ¿Por qué? Porque el pueblo adventista del séptimo día es un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesús, dice la sierva de Dios. En el tiempo final de la historia de esta tierra, el pueblo remanente, el pueblo adventista va a ser acusado de que todo lo que ocurre sobre esta tierra, todo lo que está ocurriendo sobre esta tierra es porque este grupito no ha querido guardar el verdadero día. ¿Cuál es el verdadero día para ellos? El domingo. Y se han negado a guardar ese día. Y ahora están guardando ¿qué cosa? El día de sábado. Y dice que van a ser acusados. Y se va a firmar un decreto de muerte sobre ese pueblo. Como en el tiempo de Esther. Un decreto para acabar con el pueblo. Pero tratarán, pero no podrán. Porque el pueblo de Dios de este tiempo final lo cuida el Dios de los cielos. Gloria a Dios. Tu vida y mi vida la cuida el Dios de los cielos. Tu vida y la vida mía la cuidan los ángeles, el Espíritu Santo. Aunque tú no lo veas, lo cuida el Dios de los cielos. Y por eso dice que en el tiempo de los discípulos, el viento en la barca en aquella hora era ¿qué cosa? Era contrario. Nosotros tenemos en este mundo un viento completamente contrario. La música que utiliza el mundo es contraria a nuestra música. La comida que utiliza el mundo, contraria a nuestra comida. La forma de vestir del mundo, contraria a nuestra forma de vestir. Todo lo que se utiliza en el mundo es contrario a nuestra forma de andar, de vestir, de vivir. Y los hijos de Dios que vivimos en este tiempo final de la historia, somos llamados a ser luz y sal. En estos días, yo siempre a los clientes que allí monto en el carro, les predico la palabra de Dios. Se sienta un joven, tendría más o menos la edad de nuestro hermano Jaciel, posiblemente menos. Y le empecé a hablar de la palabra de Dios y él me dice, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y me dice, un poco más, te voy a decir de qué lugar yo soy. Dígole, ¿de qué lugar eres? Díceme, yo soy judío. Soy judío. Dice, yo nunca me había chocado con un tipo de persona así. Yo había oído hablar de este tipo de personas, pero nunca había tenido el privilegio de haber conversado con una persona así. Díceme, nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y nosotros, fíjense ustedes, lo que ha inventado el diablo, porque dice la Biblia que como león rugiente, ¿qué cosa? Anda buscando a quién devorar. Y dice, nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y para estudiar el Antiguo Testamento, fíjense qué cosa es esa. Dice, tomamos vino, porque eso suelta la lengua. Dice que para poder estudiarlo mejor y para poder hablarlo. Digo yo, pero es que eso es contrario a la Biblia. Y dice,
es que nosotros no creemos en el Nuevo Testamento. Nosotros no creemos en ese Cristo que ustedes predican. Yo le dije que yo era adventista. Y digo, y entonces, ¿qué estás esperando? Y dice, estoy esperando y estamos esperando que Cristo venga. Y yo le dije, hermano, lo siento por ti en lo más profundo de mi vida. Le dije así, sin temor. Le dije, porque es que Cristo está por venir, pero no por venir por primera vez. Ellos están esperando la venida de Cristo por primera vez. Cristo va a venir por segunda vez. Y le dije, y si no cambias tu forma, te vas a asustar. Porque va a venir por segunda vez a ponerle punto final a la historia de esta tierra. Le dije, este mundo en el cual tú y yo vivimos, ¿qué tiempo tú crees que tiene? No, en el tiempo estaba bastante bien. Dice, está alrededor de los 6.000 años. Y dije, Cristo va a venir. Cristo va a venir. Qué triste que Cristo venga y no estés esperando la segunda venida. Es que yo creo en el antiguo. Le dije, ¿quiere darme su número de WhatsApp? Te voy a pasar todo lo que hablaba el Antiguo Testamento y que está en el Nuevo Testamento de la venida de Cristo. Pásame tu número de WhatsApp. Al final, cuando llegó al lugar, no quiso. Y te voy a poner para que estudies todo lo que aparece allá. Entonces, mis queridos hermanos, el diablo ha confundido a muchas personas, pero ¿qué nos dice este pasaje bíblico? Miren ustedes, si nosotros leemos en este capítulo 14, el verso 23, dice que despedida la multitud, subió, ¿a qué lugar fue Jesús? Subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿A qué lugar se fue Jesús? A orar. Se fue a buscar fuerza del Padre. Y los discípulos se fueron ¿a qué lugar? A pescar. Los discípulos se van a pescar, Jesús se va a orar. La pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿quién necesitaba más orar, Cristo o los discípulos? ¿Y cómo ellos se van a pescar? Se fueron, en otras palabras, se fueron a buscar el alimento de esta tierra y de esta vida. Dejaron a Cristo solo. Cristo se fue solo a orar. Una de las cosas que nos prepara para el segundo advenimiento de Cristo, para poder vivir con Cristo en el reino eterno, es que dediquemos tiempo a orar. Tiempo de calidad a orar y estar en comunión con Dios. Pero dice una nota del Espíritu de la Profecía: quien solo ora, pronto dejará de hacerlo. Porque la oración va ligada al estudio de la palabra de Dios y a la predicación del mensaje. Estos 3 puntos son clave: la oración, el estudio y la predicación del evangelio. Y dice que los discípulos se fueron en la embarcación y se fueron a pescar, pero se levantó una grande tormenta. Se levantó una grande tormenta según el texto bíblico. Y dice que ya la barca estaba en medio del mar, verso 24, azotada por las olas porque el viento era contrario.
Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre ¿qué? Sobre el mar. ¿A qué hora vino Jesús? A la cuarta vigilia de la noche. La primera vigilia de la noche empieza 6 de la tarde. Empieza la primera. 7, 8 y 9. Es la primera vigilia. Después 9, 10, 11 y 12. Segunda vigilia. Tercera vigilia. La 1, las 2 y las 3. La cuarta vigilia de la noche empieza a las 3 de la madrugada, a las 6 de la mañana. Y a esa hora fue que Jesús vino andando sobre el mar, a la última hora, cuando para los discípulos todo estaba ¿qué? Perdido. Pero ¿saben ustedes que eso mismo va a ocurrir en este tiempo final de la historia? La culpa la van a echar al pueblo de Dios y van a poner para el pueblo de Dios un decreto de muerte, así como en el tiempo de Esther van a poner un decreto de muerte, porque estos son los culpables, porque estos son los que no han querido obedecer, porque estos son los que dicen que el sábado es el día del Señor. Y se va a poner un decreto de muerte al pueblo de Dios. Pero dice que Dios, dice el espíritu de la profecía, que Dios va a mostrar a los hijos de él el día y la hora de su venida. Los hijos de Dios que viven el tiempo final anterior al regreso de Cristo, el Señor le va a mostrar el día y la hora de su venida. Y los impíos no van a entender nada. Los impíos no van a entender. Van a tratar de lanzarse contra el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios lo protege el Dios eterno. El Dios eterno. Pero tú y yo, en este tiempo final de la historia en el cual vivimos, tenemos que tomar una decisión. La decisión nunca la va a tomar Dios. La decisión la toma ¿quién? El hombre. Nosotros somos los que tomamos la decisión. ¿Cuál es la decisión? La decisión es a quién yo voy a servir. ¿A quién yo voy a servir? ¿Al Dios de los cielos o al enemigo? Hoy en día, en el tiempo en el cual estamos viviendo, hay muchos cristianos de otras denominaciones que están aceptando el sábado como día de reposo. Iglesias enteras, con pastores, con todo, aceptando ¿qué? El día de reposo. Pero también hay naciones que se están oponiendo a la cristiandad con sus presidentes. Un país que se opone que se opone completo es Corea del Norte. En Corea del Norte, pero hay otros países también que se están oponiendo. Y se va a hacer una alianza entre el poder religioso y el poder político para poner fin al pueblo de Dios. Eso lo está haciendo Satanás. Y está haciéndolo y lo tiene ya casi en sus manos. Esta alianza va a ser entre el sistema papal y la nación americana. Hacer que todo el mundo adore a esa primera bestia que fue herida en su cabeza
en su frente, y su herida dice que fue, ¿qué cosa? Fue sanada, es el papado. Y toda la tierra se maravilló ¿en qué? En pos de ella. ¿Eh? Ese tiempo va a llegar. Ese tiempo está llegando. Tiempo en el cual la casa no te va a servir. La tarjeta de banco no te va a servir en ninguna parte, a no ser que te pongas de parte de ellos. Tiempo en el cual todo lo que la iglesia tiene se perderá. En cualquier lugar, en Estados Unidos, en Costa Rica, en cualquier lugar, se perderá todo. Si los líderes han dejado el dinero guardado, se encargarán los impíos de quedarse con ellos. Qué tremendo. Así va a ser. Templos sumamente grandes, propiedades sumamente grandes. Hace poco estuve en una década, el sábado, unos sábados atrás, y pude andar. Ya había entrado allí a recoger a algunos clientes, pero dije, un día voy a venir un sábado. Y fui y yo dije, aquí no quedará piedra sobre piedra. No quedará piedra sobre piedra. La escuela de teología que había en Cuba frente a la Universidad Central de Villa Clara, cuando triunfó la revolución, el gobierno dijo, ¿de quién es esto? Dice, no, los adventistas. Dice, no, eso no es los adventistas, eso es de nosotros. Y se los quitó todo. Ahí habían fábricas de embutidos que se hacían, pero no eran los embutidos que nosotros vemos hoy en día, sino que eran del tipo que usaban vegetales. Había esto para queso, había para ordeño mecánico a las vacas que habían terreno, habían río, había de todo ahí en aquel lugar. Y el gobierno dijo, esto no es de los adventistas. ¿Quién dijo que esto es de los adventistas? Esto es de Fidel. Se lo quitó. Y después, en el año 2000, voy a decir, 2017, más o menos, llamaron al presidente en Cuba de la iglesia, el pastor Aldo Joel, y le dicen, le vamos a devolver el seminario, la antigua universidad. Y yo personalmente dije, yo le dijera al gobierno que no queremos nada, que se queden con todo eso, porque le va a servir el día de mañana, le va a servir para que ese fuego le caiga encima a ellos. Pero ¿usted cree que lo devolvieron? No lo devolvieron. Lo que estaban era engañándolo y haciéndolo perder tiempo. Pastor, no pierda más su tiempo. No pierda más su tiempo. No tiene que venir a Santa Clara, tiene que firmar y el partido y que esto y que lo otro, y que de ahí tiene que dejarnos las capillas porque están viviendo personas y tienen que darnos tanto dinero. Y quédense con eso. Hasta los días de hoy no han devuelto nada. Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Sabe que le queda poco tiempo. Y lo único que le interesa es destruir a los seres humanos. No le interesa otra cosa. Por eso el pueblo de Dios, el pueblo remanente del tiempo final debe fortalecerse. Déjeme decirte, si la persona que vive, el cristiano que vive en este tiempo final de la historia, no se fortalece espiritualmente, no podrá soportar. Usted vio lo que hizo Pedro, haríamos lo mismo. Muchas veces decimos, y mira cómo Pedro, andando con Cristo,
diciéndole a Cristo, diariamente andando con Él, viviendo con Él, le dice a Cristo, Señor, aunque todos te nieguen, yo no lo voy a hacer. Y nosotros decimos, pero ¿por qué Pedro hizo eso? Pero déjeme decirle algo. Si nosotros no nos fortalecemos espiritualmente con la oración, con el estudio, con la predicación del evangelio a cada persona que veamos, vamos a hacer lo mismo que hizo Pedro. No vamos a hacer algo diferente. Pedro negó a Cristo, pero Pedro había entendido que Cristo era un Dios que perdonador, que perdonaba. Judas negó a Cristo. Judas hizo lo mismo que hizo Pedro. Los dos hicieron lo mismo. Pero Judas no había entendido que Cristo era un Dios que podía, ¿qué cosa? Perdonarlo. Y fue y se ahorcó. Pedro fue y se arrodilló. Miren la diferencia entre uno y otro. Le pidió perdón a Dios y pudo recibir ese perdón que viene del cielo. ¿Por qué? Porque le estaba abriendo el corazón a Dios como que, como un amigo. El corazón a Cristo como un amigo. Diariamente los hijos de Dios, el pueblo de Dios que vive en este tiempo final de la historia, debe tener tiempo de oración. ¿Con quién? Con su familia. Con su familia, orar, dedicar tiempo a orar en la casa. Dedicar horarios de oración, horarios de estudio de la palabra de Dios, cultos en la tarde, en la mañana, para fortalecer el espíritu cristiano. ¿Por qué muchas veces nos vamos como los discípulos a pescar? Porque no estamos dedicando tiempo a orar. Y entonces nos vamos a correr detrás de las cosas de esta tierra. Pero Dios nos está diciendo, hijo mío, dedica tiempo a estar en comunión conmigo. Porque el tiempo es bien corto. Lo que queda no es nada. Lo que queda es un tiempo pero bien breve para que Jesús que vuelva por segunda vez en gloria y majestad. Y dice que se apareció Jesús a la cuarta vigilia de la noche. Para ellos, como marineros especialistas, que estaban adaptados a pescar, estaban adaptados a ver todo tipo de tempestad en el agua, dice el deseado toda la gente. Pensaron que iban a perder su vida en aquel momento. Pensaban que iban a perder su vida. Pero llegó Cristo. Y cuando Cristo llega, todo ¿qué? Todo cambia. Cambia la vida. Cambia la forma de pensar. Cambia la forma de vestirse. Cambia la forma de comer. Cambia todo. Porque Jesús lo cambia ¿qué? Todo. Trae Jesús al corazón gozo, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad. Trae todo esto. Si en la vida tuya y mía falta algo de esto, es porque está faltando ¿quién? Es porque está faltando Cristo. Y entonces debemos buscar a ¿quién? A Jesús. A medida que busquemos a Jesús, seremos fortalecidos. Ahora, miren ustedes, algo que dice el texto bíblico que me impresiona. Cuando Cristo llegó, si ellos habían andado diariamente con Jesús, la pregunta es, ¿cómo no lo conocieron? Porque no lo conocieron. ¿Qué dijeron que era lo que venía? Un fantasma. Lo que dijeron que venía era eso.
Así que andando con Jesús todos los días, ahora Jesús viene y dice, un fantasma. Te voy a decir ahora, en esta mañana te voy a decir, te voy a traducir este asunto de los discípulos de Cristo y de ese fantasma que ellos vieron. Te lo voy a traducir. Miren, cuando a la vida de nosotros vienen momentos difíciles, podemos ver dos cosas. Podemos ver a Cristo o podemos ver un fantasma. Ahora, ¿cómo veríamos a Cristo? Le voy a decir cómo veríamos a Cristo. Si viene el momento difícil, el momento duro, el momento donde te toca perder, el momento donde toca sufrir y llorar, si ves a Cristo, lo que vas a hacer es arrodillarte y decirle a Dios, tú sabes por qué lo has permitido. La pregunta es la siguiente: ¿puede haber algo más difícil en este mundo que como padre perder un hijo? No, no hay nada más difícil que eso. Lo más difícil que hay en esta tierra es para un padre perder un hijo. Yo conocí estudiando en el seminario un pastor, amigo mío que vive en Estados Unidos, él y la esposa, y se fueron a vivir a Estados Unidos y viviendo en Estados Unidos al año, un hijo de él ya tenía su licencia y todo y entra en un carro a una gasolinera y cuando fue a salir de la gasolinera ya el carro iba bien cargado de gasolina, un carro que transportaba presos, le dio un golpe y aquel carro explotó y se incendió. Y él murió allí, muchacho que tendría unos 20, 21 años. Y su padre, pastor, y su madre tuvieron que verse hasta con un psicólogo. No podían soportar aquello. Perder un hijo, ese es el dolor más duro, más intenso que puede haber. Pero déjeme decirle, no vieron un fantasma. Ellos pudieron ver a Cristo. ¿Por qué pudieron ver a Cristo? Porque permanecen hasta los días de hoy en la fe en Cristo, avanzando con la ayuda de Dios. Entonces, ellos vieron a Jesús. Ahora, ¿cuándo vemos un fantasma? Le voy a decir cuándo vemos un fantasma. Un fantasma vemos cuando decimos, llega el momento difícil, llega el momento de la prueba y decimos, ¿dónde está Dios? Dios no existe, porque si Él existiera, Él no permitiera que me estuviera pasando esto. Eso es ver un fantasma. No reconocer que es Cristo y que Cristo al final tiene un camino mejor para cada uno de nosotros, un camino más excelente para cada uno de nosotros, porque Él lo tiene. Yo muchas veces me pongo a pensar y yo digo, y después yo digo para dentro de mí, no voy a preguntar nada. Digo, no voy a preguntar nada. Digo, cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Dios por qué la esposa mía y la hija mía no vinieron el día 9 de julio que tenían pasaje para allá. Le voy a preguntarle eso y después digo, no voy a preguntar nada. Porque eso no va a valer la pena. Eso no va a valer la pena preguntarlo allá. Pero ¿por qué no vinieron? Si ella tenía todo listo para aquel tiempo. Y no me hubiera hecho gastar toda esta cantidad de dinero que hemos tenido que poner ahora para que puedan venir ahora.
Pero digo, Dios sabe por qué. Y en aquel tiempo dije, tú sabes lo mejor y nada me va a hacer decir en esta tierra que por qué estás haciendo, por qué no lo estás haciendo. Tú sabes lo mejor. ¿Y por qué tú lo sabes? ¿Eh? Un día recuerdo, estaba predicando en una iglesia donde trabajaba, en una cabeza de provincia en Santi Espíritu. Ese día yo iba a predicar a esa iglesia, iba a predicar y recuerdo, iba con mi esposa, no, los muchachos también eran más pequeños, Adiel era más pequeño y voy caminando hacia la iglesia y veo que viene un anciano de la iglesia en bicicleta y se para y dice, pastor, eh, el muchachito de Junieski está muerto. Junieski era un joven que simplemente yo le daba estudios a él y a la mujer para bautizarse. En Cuba el bautismo es de la siguiente manera. En Cuba usted le da estudio a los que se van a bautizar. Ya cuando ellos aprendieron y saben del sábado, saben de todo, de la venida de Cristo y todo eso, y que ya están viniendo a la iglesia y que demás, usted le dice, ¿se quiere bautizar, hermano? Sí, sí, me quiero bautizar. Ah, bueno, se puede bautizar. ¿Eh? Así es como se trabaja allí. Y yo le estaba dando estudio y ellos estaban visitando la iglesia, él y la esposa, y llevaban a su bebé chiquito, ¿eh? Y el bebé él tenía una enfermedad, yo no recuerdo qué enfermedad era. El asunto es que él lo tuvo que llevar a un médico y cuando lo llevaron, la enfermera le trató de poner como un suero, pero cuando le trató de poner el suero, el muchachito murió desangrado, se desangró, murió. No hubo quien le pudiera, ¿eh? Y yo recuerdo, en vez de irme a la iglesia a predicar, me fui a la funeraria. Yo dije, qué triste, qué dolor más grande para este padre, para esta madre, qué cosa más difícil, ¿eh? Y aquella funeraria, hermano, estaba llena, llena, pero llena, ¿eh? Y yo recuerdo cómo su mamá me dijo, pastor, yo todos los días le enseñaba a mi hijo la lección de la escuela sabática. Yo sé que mi hijo está muerto. Yo sé que mi hijo no me oye porque usted me lo ha enseñado. Yo sé que ya mi hijo no sabe nada, no siente nada, pero yo quiero estudiarle la lección a él. Y yo le dije, claro que lo puedes hacer. Vamos para que estudie la lección con él. ¿Eh? Y de ahí nos fuimos hasta el cementerio. Cuando llegamos al cementerio, me tocaba despedir el duelo. Hermano, y yo no sabía cómo despedir el duelo ante aquella multitud, ante aquellos padres. ¿Eh? Pero yo le pude decir a ellos, en aquel día en la funeraria, acuérdense que vean a Cristo y no vean un fantasma. Un día, le dije yo, Cristo le va a devolver en este mundo más de lo que ustedes han perdido. ¿Eh? Y viviendo allí, ya me había ido de aquel lugar, ellos me llamaron por teléfono y me pasaron una foto de un nuevo hijo que habían tenido. Y hace poco él me hizo una llamada. Estaba en Estados Unidos, está en Estados Unidos viviendo. Dice, pastor, ¿no se acuerda el tiempo cuando mi hijo murió? Dice, claro, eso no se me olvida jamás en la vida. ¿Eh? Entonces, gracias. Hasta ahí ellos pudieron ver, se mantienen en los caminos de Dios, ellos pudieron ver, no un fantasma. Ellos pudieron ver a quién, a Cristo.
Cristo es el dueño de todo. ¿Y tú sabes qué hizo ese padre? En Cuba, los niños pequeños, cuando mueren, se le pone una cajita blanca. Una cajita blanca. ¿Eh? Y estando ya en el cementerio, el padre, después que yo despedí el duelo, cogió la cajita, la levantó y la llevó hasta la bóveda. Y cuando estaba en la bóveda, le pidió a todos los que habían allí que quisieran que se arrodillaran, que él quería orar, porque el día en que Cristo viniera, su hijo se iba a levantar. ¿Eh? Yo digo, ¿quién puede hacer eso? Hermanos, solamente Dios, solamente Dios. No hay más nadie que pueda hacer eso. Por eso en esta mañana concluyo diciéndote, tú y yo, para poder vivir con Cristo en el reino de los cielos, tenemos que aquí en la tierra prepararnos. Nadie que se prepara nadie que no se prepare en esta tierra podrá vivir con Cristo en el reino de los cielos. Preparémonos. Dediquemos tiempo a la oración. Dediquemos tiempo en nuestros hogares a tener un lugar donde orar, donde estudiar. Miren ustedes, cuando la Biblia dice, Cristo le dijo a Felipe, te vi cuando estabas, a Felipe o Natanael, le dijo, te vi cuando estabas debajo de la higuera. A Natanael, ¿ustedes saben por qué se lo dijo? Porque ese era el lugar donde este hombre iba diariamente a buscar a Dios. Y Cristo le está diciendo, te estoy viendo todos los días donde tú vas. La pregunta para concluir es, ¿qué dirá Cristo de ti y de mí? ¿Dirá lo mismo? Te vi cuando estabas en el cuarto, arrodillado ahí al lado de tu cama. Te vi cuando estabas en la sala de tu casa. Te vi cuando estabas en el lugar que tienes para orar y estudiar la Biblia. Dios quiera que Cristo pueda decir eso de ti y de mí. Y que este año 2025 que viene sea un año donde tú y yo nos consagremos más, busquemos más de Él, dependamos más de Él y vivamos más al lado de Cristo. Y pase lo que pase, veamos a quién, a Cristo, veamos a Cristo, porque Él para ti y para mí tiene lo mejor. Jehová nos bendiga, nos guarde, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y ponga en cada uno de nosotros paz. Dios nos bendiga a todos. Puestos de pie en esta hora, vamos a terminar cantando el himno 165. Con signo de admiración y con signo de interrogación podemos cantar lo que es lo mismo. Maranatha, Cristo viene, falta poco